Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Un cordial saludo de bienvenida a los canales del Foro Permanente Mundial, en alianza con La Voz del Derecho, programa Derecho Urbano. Hoy tenemos el privilegio de tener a Julio Rodríguez, fundador de la Universidad de la Basura. También le damos un saludo especial al doctor José Gregorio Hernández, director general de La Voz del Derecho. Y también un saludo especial a la doctora Alejandra Díaz, ministra ejecutiva del Foro Permanente Mundial, que es una psicóloga experta en mentoring empresarial. Como introducción, basta decir que la economía circular es el aprovechamiento de los recursos de manera natural para el desarrollo del hábitat como dimensión del urbanismo, que es el manejo de basura se logra precisamente administrando los desperdicios, reutilizando lo ya usado, reparando lo dañado, reciclando en procesos industriales para reinvertir en el fluido económico, en el fluido social y en lo vital. Toda la Unión Europea está planteando una estrategia de economía circular desde hace algunos años, pues los recursos se agotan y el universo en general debe replantear el manejo de las basuras. Pero de ello nos va a hablar y exponer experiencialmente el invitado de hoy, Julio Rodríguez, a quien vamos a presentar a través de nuestra ministra ejecutiva. Siga, Alejandra. Muchísimas gracias al doctor Edgar Barajas, abogado urbanista y ministro manager del Foro Permanente Mundial. Este es nuestro primer taller del año, taller de resignificación de la basura. Precisamente un espacio en alianza con la emisora internacional La Voz del Derecho y la Universidad de la Basura. Antes de continuar, les invitamos a seguirnos en redes, en Facebook como Foro Permanente Mundial, en Twitter como Permanente Piso Foro, en Instagram como Foro Mundial 1 y por supuesto que visiten nuestra web www.foropermanentemundial.com. Por supuesto, como nos venían comentando desde el inicio, tenemos un invitado de lujo. Nuestro speaker y facilitador de hoy es Julio Rodríguez, fundador de la Universidad de la Basura, profesional de comunicaciones para el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos de la Secretaría del Hábitat en Bogotá. Premio Internacional a la Vitrina Ambiental más grande del mundo. Bienvenido, Julio. Nos encanta tenerte aquí. Bienvenido a los escenarios del Foro Permanente Mundial. Pues qué dicha que ya se logró, ya llevamos bastante tiempo tratando de lograr este espacio tan chévere. Me alegra mucho y a las personas que se están conectando, bienvenidos y esperemos que sea un tema de todo nuestro agrado y digamos que está muy en boga el tema de lo ambiental y de cuidar nuestros recursos, y no tenemos que esperar que se acaben para comenzar. Ya estamos haciendo muchas cosas y pienso que esa cultura ciudadana cada vez va a ser más fuerte y va a ayudarnos a crear espacios como este. Entonces, el tema de hoy es resignificación. Les voy a contar un breve recuento de dónde viene el plástico y por qué aparece en nuestras vidas, porque es un material que ha sido tan degradado, ha sido, digamos que le hemos tirado muchas culpas por ser como es, pero realmente lo diseñamos así y pensamos en el plástico desde épocas del siglo pasado, por ejemplo en la Primera Guerra Mundial. Las heridas de bala no causaban tantas muertes como las telas de los soldados que se quedaban pegadas en su piel porque no tenían aislamientos plásticos para favorecer primero el frío. Entonces digamos que
este material empezó a ser parte de la ropa y empezó a hacer, primero, que la ropa fuera más manejable, pudiera llegar a más personas, digamos que fuera parte de un consumo, pensando en la homogeneidad, que si el plástico podía ayudar a hacer procesos más económicos, pues digamos que la gente, los estratos empezaban a subir y no había tantas diferencias. Lo mismo pasó con los carros. Entonces primero los carros eran todos en partes de metal, cuando el plástico empezó a ser parte de su motor. Entonces empezaron a agilizarse procesos para la producción, se empezó a minimizar los costos, entonces los carros podían salir a menor precio, digamos, empezó el consumismo, viene latente. También en la época de cuando el ser humano quería conquistar el universo, pues todavía lo quiere, pero digamos que tenía que elevarse en el cielo, y el plástico fue el elemento que ayudó a volverlo más ligero para poder subir y alcanzar la atmósfera. Entonces, básicamente, a partir de ahí se empezaron a crear muchas necesidades. En los años 70 se empezó a hablar de la ecología como un término que era protegernos nosotros con nuestro entorno. Entonces, digamos que el término en esa época era, si algo era agresivo con el ser humano, no era ecológico. Entonces, las bolsas de papel en esa época se guardaban los alimentos ahí y se mociaban. Entonces, ¿qué pasaba? Pues obviamente, si tú ibas a alimentar a una población muy grande, pues tenías que tener mucha cantidad de pan y tenías que darle durabilidad. Entonces, el proceso con el plástico ayudó a que esto pudiera salir y que los mercados se extendieran. Entonces, poder unir mercados, poder ir para otros lados, la venta de las bebidas, cuando esta marca decide embotellar en plástico para evitar, para poder llegar a más espacios, coger más clientes y poder vender más barato. Ese era como el término del plástico. Entonces, en ese proceso empezamos a distinguir, ya pasando la parte formal, después de contarles, digamos que no es culpa del plástico. Pienso que es culpa de nosotros, que no tenemos un sentido social ni pedagógico con el manejo de estos elementos. Entonces empezamos a reconocer que la botella tiene una entrada por el molde. El molde viene en esta parte de acá abajo. Entonces, claro, cuando se inyecta la botella, esta parte, digamos que aquí es donde sale el plástico. Estas dos partes son las partes que son más rígidas. Entonces casi funciona como una estructura, entonces es un elemento estructural. Si tú lo aplastas y cuando está lleno no lo logras. En cambio, si tú lo vas a coger en la parte lateral, es un material. Entonces, para el elemento que vamos a hacer, que es una luminaria, vamos a utilizar esta parte de abajo. ¿Por qué esta parte de abajo? Ustedes ven, miren, tiene un pentágono. Este pentágono hace parte de una creación tridimensional que llamamos dodecaedro. Cuando tú coges un pentágono y lo unes en todas sus partes, genera un elemento como este, que se llama un dodecaedro. Es como una estrella, es una forma que se arma y genera una estructura, y además de eso, como este es un cristal, aumenta la potencia, digamos, de la luz que tú le pongas a eso. Entonces va a ser va a dar muy buena luz. Cuando cogemos una botella, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner picos, las bases de la gaseosa, este elemento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Si vamos a hacer un elemento con una estética pues apropiada, si queremos hacer un elemento que maneje unos rangos de estética altos, tenemos que buscar que los materiales sean iguales. Entonces aquí estamos viendo que estas dos colas son iguales. Entonces yo me puse en la tarea de buscar muchas colitas del mismo tamaño. Entonces, como ven, empecé a recortarlas. Primero las empiezo a aprovechar, y la botella tiene una línea que marca el molde en esta parte de acá. Por esa parte cogemos con las tijeras y cortamos 12 botellas. ¿Por qué 12 botellas?
porque para unir un pentágono se necesitan 5 caras. Entonces empezamos a tener este elemento. Ya cuando tengamos este elemento es un módulo, entonces lo que empezamos a darnos cuenta es cómo vamos a empezar a tejerlo. Entonces, para la tejida, ¿qué necesitamos? Yo en esta ocasión tengo un material que, pues digamos que yo lo manejo industrialmente, también es casero, se llama Motor Tool, él es digamos, el amigo de los huecos. También se puede hacer con un cautín, el hueco, o con un destornillador. Lo calientan en una vela y con un mismo tornillo pueden abrir los huecos y quedan los huecos de esta forma. Ahí se ven los huecos. Entonces, ¿yo dónde voy a abrir los huecos? Voy a abrir huecos debajo de cada una de las puntas de la estrella. Entonces, el hueco lo hago en la parte de abajo, acá. Aquí viene el hueco. Y hacemos 5 huecos por cada una de las caras que voy a cortar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí tengo las botellas para armar mi lámpara. Entonces, digamos que ya para no, pues, les voy a mostrar cómo abro un hueco. Que es tú coges el motor tool, o digamos, este podría ser un cautín, podría ser de calor. Y abres 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tengo este elemento y ahorita ya es decisión de cada uno. ¿Cómo queremos unirlo? Entonces, digamos que tenemos nuestras 12 colas. Voy a abrirle huecos a esta para que tengamos ya todas nuestras 12 colas con huecos. Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, tenemos los elementos, tenemos que unirlos, ¿no? Digamos que parte de nuestra realidad es en los procesos, sobre todo cuando trabajamos con materiales reciclados, los sistemas de unión tienen que ser muy bien pensados. ¿Por qué? Porque digamos que unirlo con pegante, o de pronto hacerle un cliccito para que se unan los dos elementos, es algo más complejo. O podemos utilizar tornillos como este. Entonces, esos tornillos se llaman tornillos cabeza de lenteja. Los venden en las ferreterías. A mí me encantan porque tienen una cabeza grande. Entonces, cuando tú pones la lámpara, los tornillos también ayudan a su brillo. Entonces ponemos un tornillo en cada huequito. Un tornillo en cada huequito. Y vamos a unir. Este quedaría en un hemisferio. ¿Cómo es un hemisferio? Como si vemos el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene 2 hemisferios. Uno norte y el otro sur. Entonces, lo que empezamos a hacer con esto es, vamos a hacer 2 elementos. Entonces, a este mismo le pongo estos mismos tornillos, o ahí viene la otra opción. ¿Cómo lo podemos amarrar? Y es con estas maravillas que me encanta, que se llaman los amarres plásticos.
Entonces, si usted quiere, simplemente los mismos huecos que ya hizo, empieza a pegar las colas de la botella. Puede cambiarle de color, puede cambiarle en la distancia. Y aquí empezamos a ver que tenemos un centro, que es digamos, nuestra botella número 6, y luego cogemos 5 botellas y las dejemos alrededor. O preferiblemente amarres o tornillos. Los amarres son más rápidos, si ven que pues, es más rápido este proceso de hilar que atornillar. Funcionan muy bien a mí. Yo siempre me han gustado mucho los tornillos, sobre todo tornillos que no tengan tuerca. Como este es un tornillo de filo. Entonces también para los procesos de luz, todo lo que le metamos de filos y de brillos va a ayudar a que la luz rompa. Y este es un cristal, el PET es un cristal. Entonces meterle luz a una botella es una cosa muy mágica. Yo llevo como 20 años haciendo este tipo de procesos. Y, bueno, les cuento un poquito del fondo que tengo. Este es, digamos que con la parte de abajo hacemos esto, con la parte de encima de la botella, o sea, con esta parte de acá, se hacen estos elementos. ¿Qué es esto? Pues es un jardín vertical. Entonces tú lo puedes ir creciendo, tú coges picos y los vas uniendo, con lo que te sobra de la lámpara, después puedes hacer jardines verticales y te quedan geniales. Y también es súper sencillo, es seguir solo los elementos que tienen ya la basura por eso de producción. Entonces, miren, tenemos esto acá. Luego, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos que empezar a unir estos módulos. Los empezamos a unir así. No sé si alguno de los que están conectados alcanzó a recoger material, y digamos, hay diferentes materiales y colores, ¿no? Aparte, bueno, este elemento me gusta mucho, da una luz súper chévere, muy cálida, y decora muy bien espacios. Por ahí después les enviaré imágenes de lámparas y de cómo la luz se vuelve fractal cuando se manejan con botellas plásticas. Entonces aquí terminamos nuestro primer hemisferio. Así. Tenemos la primera parte de esta lámpara la vamos a llamar cerebro. Entonces tenemos nuestro primer hemisferio, que lo hicimos con amarres plásticos. Ya después es cuestión de apretarlo. Aprieta y queda firme. Ahí pueden ver. Y lo que vamos a hacer es
hacer esta parte de tornillos. Entonces, ¿cómo hacemos la parte de tornillos? Pues ponemos los tornillos en el centro, luego empezamos a atornillarlos. Camilo, una pregunta que no se me puede pasar. ¿Por qué no nos vas hablando también de la Universidad de la Basura? Sí, claro. A ver les cuento. Yo soy diseñador industrial. Nací en Cali. Mi proceso comenzó en una panadería. Mi papá tenía una panificadora y digamos que mi primera experiencia con los materiales reciclables fue a través de la empresa de mi papá, porque la producción de alimentos genera demasiado desperdicio. En todo el alimento, digamos que nuestra supervivencia pues nos marca alimentarnos, y esa alimentación está generando muchos desperdicios por la forma como tenemos que llevar, digamos, los elementos empacados para que perduren y para poder, digamos, tener una buena alimentación. Entonces, empecé a trabajar con los empaques y hice como una bodega donde recogía, en una bodega donde tenía un material, luego entraba a la producción, en la producción salían los empaques, entonces yo cogía los empaques y a partir de los empaques empecé a sacar costos de producción y me daba cuenta las pérdidas que tenía sabiendo cuánto material estaba botando. Entonces a partir de ahí me interesó más, cogí los materiales, empecé a venderlos, luego vengo a Bogotá, empecé a estudiar diseño industrial y ahí empecé a entender de dónde venían los procesos. O sea, primero tuve la experiencia de conocer el material, ya el diseño me dio, digamos que la habilidad de saber qué procesos químicos, que toda su función, de dónde venía, cómo se descomponía, cómo qué servía, y empecé a darme cuenta que el diseño industrial era parte como el culpable de esta realidad que vivimos de los productos, de no haber pensado, de no haber tenido un poco más de ética con la producción y no haber generado tanto consumismo. Entonces empecé a hacer obras plásticas en luz. Empecé a trabajar la luz como un elemento que me iba a ayudar a hablar un poco de la basura. Empecé a entender las cosas de la basura, pero tenía que buscar un camino para que la gente pudiera ver la basura como una cosa diferente. Entonces, la resignificación es un término que viene del arte, es, digamos, descontextualizar un elemento. Entonces, lo plantea Marcel Duchamp y él habla de descontextualizar los objetos. Entonces, él llevó un inodoro a un museo y se expuso como una obra de arte. Entonces, todo el mundo no entendía el por qué. Y es claro, porque es que toda creación puede ser definida como universal. Entonces, partiendo de eso, digamos que la basura empezó a tener un poco más de sentido y llegó otro maestro que se llamó Andy Warhol y le dio espíritu a los objetos haciéndolos artísticos. Entonces diseña una lata de sopa de tomate y impregna en su etiqueta, o sea, todo un arte hermosísimo que ya después lo que empezamos a consumir fue la etiqueta, el marketing, la publicidad, y eso pues digamos que nos ayudó un poco más en el descontrol. Aquí también estuvimos con Andrea, la de Latin Latas, que claro. de la basura saca productos, elementos musicales excelentes. Fue un programa maravilloso que tuvimos acá, Julio. Sí. Y ella nos deleitó además con un conciertico aquí en La Voz del Derecho por ser una dimensión precisamente del urbanismo. Los sonidos, sí, los sonidos. Entonces empecé a darme cuenta que digamos que la obra no era lo mío, sino enseñar a hacer y con eso transformar. Entonces entendí más, digamos que mi función era hablar de la resignificación, o sea, hablar de la basura desde la estética,
de que no era un proceso social, no era un proyecto social, sino pues era un proyecto que se basa en el conocimiento de la estética y cómo la podemos, digamos, dignificar en nuestra supervivencia. Entonces, me di cuenta que estos elementos son diseñados por personas que tienen mucho conocimiento y casi cuando van a sacar, cuando uno va, como diseñador, uno va a sacar un producto, uno tiene que hacer una investigación muy tesa, pues, para poder hacer un molde o para poder hacer una botella, para poder hacer, y tiene todas las aprobaciones de todas las empresas y de todas las, o sea, hacer un producto que se va a convertir en basura es totalmente un desperdicio y es un desgaste porque eso nos cuesta. Entonces, empecé a darme cuenta que la basura más que contaminar, lo que nos estaba era dejando más pobres. Entonces aquí tenemos ya los dos hemisferios. Tenemos dos hemisferios. Lo que tenemos que hacer ahora es cerrarlos. Entonces, para cerrar los hemisferios, tenemos este con tornillos y este con amarres. Entonces vamos a empezar a tejerlo de esta forma, como si fuera una... Como si fuera... Bueno, no me acuerdo el nombre. Como si fuera un animal del mar, es una boca. Entonces lo empezamos a cerrar acá y vamos a utilizar los amarres. Entonces me di cuenta y empecé a trabajar con el cartón, empecé a trabajar con todos y me di cuenta que el más agresivo era el plástico, pero el más bondadoso y el que más, digamos, podía generar una estética total diferencial y a través de la luz. Entonces empecé a sacar una familia de objetos de iluminación y así empezó mi empresa que se llama Error 314. Empezó con la investigación del fenómeno de la luz en las bases de los diferentes elementos y terminé diseñando parques infantiles, centros comerciales, saqué productos para hacer mobiliario. ¿Por qué no le comenta a los videoyentes de toda Latinoamérica en qué consistió el Premio Internacional de la Vitrina Ambiental más grande del mundo? ¿Cómo es eso? Ok, entonces, digamos, tengo mi empresa de iluminación y empecé a hacer productos, pero empecé a escalarlos más, porque me di cuenta que yo montaba una planta y ponía 5 personas a trabajar, digamos que mis pedidos iban a ser mínimos. En cambio, si salía, por ejemplo, y buscaba poblaciones que tuvieran necesidades y que me ayudaran a hacer un proceso para poder abarcar más espacios, entonces empecé a trabajar con poblaciones vulnerables y buscando plataformas más grandes, centros comerciales, alcaldías. Entonces me metí aquí con Unicentro. En Unicentro hice la iluminación en el 2009. Después, para el 2010, me llaman del Andino. Hice la iluminación del Andino, pero en esa ocasión, digamos que el centro comercial siempre ha manejado como un término estético que me gusta porque ellos no les gusta marcar la Navidad, sino como un evento alrededor de la Navidad, y en ese año fueron los 200 años de Colombia, y se planteó, yo les planteé poner en conmemoración un elemento hecho con 2 toneladas de basura expuestos en la fachada más costosa de Colombia, y era en la fachada del Andino. Y se hizo una lámpara con 40.000 botellas, llevaba 16.000 sistemas LED. Esa vez lo hicimos solo con tornillos, fueron casi como 500 kilos de tornillos, o sea, y tornillos, y eso lo hice con la población vulnerable. Las botellas las dragamos del río Bogotá y del río Cauca. Y digamos, al centro comercial y a mi empresa, Error 314, nos otorgaron el premio de la mejor fachada ambiental, que para esa época, digamos que se manejaba en Colombia, pero nunca se había llevado a un proyecto internacional. Y se planteó como la escultura más grande hecha hasta ese tiempo, con material reciclado.
y que había afectado a una población vulnerable, madres, cabezas de familia. Entonces, y por eso nos dieron el premio. Ese fue una lámpara de Colombia. Después de ahí seguí haciendo como lámparas, entonces hice algunas lámparas en Cali, en el Valle y en diferentes partes. Torrido, por favor. Entonces, mira, aquí voy terminando el cerebro. Entonces, vamos uniendo, se empiezan a unir con amarres, empezamos a cerrar esos dos hemisferios y ya tenemos esta bola. Esta bola, digamos que parte de lo chévere que se puede, cuando tú planteas la resignificación, lo que haces es, cuando tú planteas la resignificación, le puedes dar muchos usos, puedes hacer objetos polifuncionales. Entonces, este elemento, además de ser una lámpara, digamos que lo concebimos en el Pacífico con los nativos, con unos muchachos que estaban jugaban fútbol con botellas. Entonces, lo que yo hice fue encontrar más botellas y hacerles estas esferas. Hicimos un campeonato y jugaban fútbol y estas bolas aguantan el trajín y esos manes cogían hasta cocos para jugar. O sea, una agilidad impresionante. El alumbrado de ese producto debe ser psicodélico, debe ser manejo de penumbras. ¿Cómo es eso? ¿Sirve para una discoteca incluso? Sí, no, digamos que este tipo de material lo he usado para discotecas, para iluminación de calles, para muchas cosas. Y lo mejor, digamos que, porque al principio como que, uy, sí, no, lo hacemos con reciclaje, entonces la gente pues dice como que no, es un proceso más económico. Muchas veces, digamos que no sale como al mismo precio, puede salir un poquito más costoso, pero pues lo que toca valorar es el impacto ambiental, que estamos generando una economía circular, que estamos generando que el plástico recircule. Y la resignificación, digamos que es un proceso que necesitamos en la ciudad para poder, digamos, casi reinventarnos. Porque muchas veces pensamos que lo sabemos todo y la experiencia nos da nos pinta otra jugada. Entonces aquí tenemos ya el elemento, ya está casi cerrado. Que viene, habíamos dicho que venía el sistema de luz, entonces para ponerle la luz a nuestro elemento vamos a manejar cable. Aquí está. Un metro y medio de cable, el portalámparas, entonces para pues, meterle una iluminación LED y una clavija. Y lo que hacemos, digamos, cuando ya tenemos nuestro sistema amarrado, esta parte Excelente. Un producto de exportación eso. Sí, pues imagínate que este producto fue lo saqué en el año 99. Yo en el año 2000 me hicieron unos pedidos en España, mandamos mucho producto y ya íbamos a meternos en Inglaterra, pero no nos dejaron entrar porque eran productos reciclados. Entonces tenían que pasar unos procesos eran más complicados. Digamos que eso como que me desinfló un poco, como que pero el proyecto de iluminación es un proyecto muy completo. Miren lo que se puede lograr. Y podemos cambiarle el sentido. Mira, por ejemplo, esta es este mismo estilo,
O sea, el mismo principio, digamos, todas las lámparas se pueden manejar con este principio del pentágono de las 5 puntas, sino que tú le cambias, o sea, puedes poner la botella hacia afuera. Que yo he visto, por ejemplo, en los talleres que yo hago, después aquí le ponen una botellita y le abren como si fuera un pétalo. O le meten la botella por este lado. Sí. Un ejemplo. Digamos, para seguir decorando este elemento. Entonces, estos picos van a entrar muy bien acá. Entonces, ¿sí ven? Entonces puedo coger esta botella y hacerle un poco autodirigido. Sí, que termina siendo un módulo. Realmente eso es un módulo. Entonces, sí. Este módulo después va a recibir más elementos y se puede hacer, entonces, lámparas muy grandes. Digamos que el concepto de resignificación es cuando tú coges una botella y la conviertes en lámpara, resignificas. Cuando tú coges una botella y la llenas de agua, estás reusándola. Entonces, resignificar es descontextualizar. ¿Sí me entiendes? Tú puedes, es casi como un performance, es plantearle al objeto una nueva vida desde tu concepción. Entonces, dale alma y esquema y reutilización a un nuevo producto. Bueno, agradecemos al director de este taller, el doctor Julio Rodríguez, en este programa y a los televidentes de La Voz del Derecho y a los asistentes de toda Latinoamérica que nos acompañan en el Foro Permanente Mundial. Mira, aquí lo importante es que este tipo de programas inciden en lo que es el contexto del ius derecho natural, porque es que el derecho es un conjunto de principios, no solamente de normas prácticas, sino un conjunto de principios, y lo que nos ha planteado aquí Julio Rodríguez es precisamente cómo le damos una resignificación a la basura. Saludamos a nuestro ingeniero del control máster Luis Daza y a quienes nos acompañan en vivo por Facebook y demás redes sociales. Hasta pronto en un nuevo programa de La Voz del Derecho en conjunto con el Foro Permanente Mundial. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.